Hola, buenas, ¿qué tal? Voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar brevemente acerca de un tema que es bien interesante que tiene que ver con la ventana de Overton o con el hecho de qué es lo que se puede o no se puede hablar en un determinado momento, en un determinado país y en un determinado ciclo político. Voy a hablar acerca de Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini Ripamonti es uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol chileno, probablemente el número uno. Se decía históricamente que había sido Fernando Riera, que fue tercer lugar en 1962 en el Mundial que se hizo acá, eh, y que también tuvo una larga e importante trayectoria en Europa, ¿no es cierto? En el Benfica de Portugal, sobre todo en sus mejores años, en los años 60, Fernando Riera fue director técnico muy exitoso allá, ganando varias ligas portuguesas y teniendo un exitoso paso también en la Champions. No, creo que no alcanzó a ganar la Champions, pero fue finalista, me parece. Así que bueno, de todas maneras está ahí en disputa, pero lo más probable es que Manuel Pellegrini Ripamonti sea el número uno de la historia del fútbol chileno como técnico, como director técnico, siendo chileno, obviamente. Muchos van a decir Bielsa, Sampaoli, que dirigieron a la selección, pero ellos obviamente son argentinos, así que no se cuentan este ítem. Bueno, el tema en específico tiene que ver con que se le ocurrió decir lo que pensaba a Manuel Pellegrini y parece que a mucha gente no le gustaba acá en Chile. Pasó totalmente desapercibido dentro de la prensa española lo que dijo, porque él dijo que si no se producía el golpe de Estado de 1973, el país se encaminaba a una guerra civil. Yo nunca me he comprado del todo ese argumento, porque es un contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado realmente. Quizás Allende hubiese cedido. Existe la otra teoría de que había un plebiscito que incluso Altamirano o algunos otros líderes de la UP habían dicho que existía la posibilidad de hacer un plebiscito, que lo hubiese perdido la UP sin duda, si es que hubiese sido limpio, pero yo creo que sí, si hubiese sido limpio. Porque igual estaban un poco desesperados los jerarcas de la Unidad Popular, esa es la verdad. O sea, sabían que no podían seguir llevando una agenda revolucionaria en un país que está mayoritariamente en contra de ellos. O sea, eso lo demuestran todas las elecciones que hubo. Nunca sacaron la mayoría. Lo más cercano fue el 44% que sacaron justamente en el 73 en una elección, me parece que parlamentaria o municipal. Pero muy lejos o sea, muy claramente eran minoría, nunca fueron mayoría. Incluso con algunas de estos dádivas, digamos, cosas que regalaban a la gente, pueden haber avanzado un poquito del 33 al 44 en 3 años, pero igual no les iba a alcanzar para llegar a ser mayoría, por lo menos dentro del periodo que tenían, ¿no es cierto? Y además con una situación cada vez más álgida, con una crisis económica fuerte que hubo en el año 73, que contrario a lo que piensan algunos chilenos, no fue solo en Chile, sino que fue derivada del alza del petróleo, eh, por todo un proceso que se desató por una especie de strike, de huelga o ¿cómo decirlo? Hubo una presión de los países árabes en contra de Estados Unidos y Occidente por el ataque de Israel en una de las tantas guerras que tuvo con los países árabes. Los países árabes se dedicaron a suprimir su producción de petróleo para hacer escalar los precios del petróleo mismo, y eso generó un montón de consecuencias a nivel mundial, etcétera, en Europa, y también eso llegó a Chile, y eso se sumaba a el pésimo manejo que había tenido a nivel macroeconómico el gobierno de Allende mismo, y eso generó una hiperinflación gigantesca que ha sido la única en la historia de Chile hasta el momento y no creo que vaya a haber otra. Así que bueno, todas esas crisis tremendas a nivel político también están refrendadas a nivel económico, como digo, con la crisis del año 73, y esto parecía que no tenía vuelta. Así que no sabemos qué hubiese pasado si el 11 de septiembre del 73 no hubiese habido golpe de Estado, o sea, es imposible saberlo. Es un análisis bien complejo y un contrafáctico, no podemos opinar subjetivamente, podemos imaginarnos, podemos llegar a tener un cuadro más o menos claro de las posibilidades que había, pero realmente era difícil que el país se hubiese encaminado, no sé si a una guerra civil. O sea, eso es lo que dijo Pellegrini. Ahora, el punto no es ese, el punto no es lo que haya dicho Pellegrini, que es algo que piensa muchísima gente en este país, incluso mucha gente relacionada con la democracia cristiana, centro izquierda, tienen ese discurso y lo han repetido toda la vida, de que si no hubiese habido un golpe de Estado el país se iba a encaminar a una guerra civil. Ahora,
uno viendo después, siendo general después de la batalla, pucha, en una de esas habría que haber dejado que los hechos continuaran. Porque igual una guerra civil no tenían cómo ganarla, los de la UP en este caso. Así que quizás como conclusión uno puede llegar a pensar que mejor hubiese sido aguantar un poco más y ver qué es lo que hubiese seguido pasando. Porque tampoco iban a formar un ejército paralelo en un año ni nada por el estilo. Pero bueno, esas son conclusiones mías. Lo importante aquí no es el hecho del fondo de lo que dijo Manuel Pellegrini, sino que la posibilidad, la capacidad de expresarse. Porque acá existe un miedo atávico de mucha gente a no decir este tipo de cosas, a pesar de que las piensa, porque lo puede criticar la izquierda, y justamente salió mucha gente izquierda a criticarlo, etcétera, y a tratar de, no sé, pasarle una superioridad supuesta moral por encima. Gente que no había nacido, gente que no tiene idea de historia, gente que no sabe de economía, no sabe de política, que no sabe nada, se dedica a criticar a otra gente que tampoco es que sean expertos en los temas, pero que tienen derecho a opinar lo que quieran. Aquí nadie está avalando ningún genocidio ni nada por el estilo. O sea, obviamente cuando te dicen que el golpe de Estado era necesario, no significa que tú estés necesariamente de acuerdo con todo lo que hizo después el gobierno militar. Eso es lógico, güey. O sea, ahora tampoco significa que todo haya estado malo. De hecho, yo mismo siempre lo he dicho en este canal y en todos lados, que me parece que muchas de las cosas que se hicieron y que se plasmaron justamente en la Constitución de 1980 son cosas buenísimas. No más o menos, son cosas buenísimas. La Constitución que tenemos, que ya ha sido reformada un montón de veces, es buenísima. Y uno de los mejores ejemplos que puedo dar acerca del tema tiene que ver con lo que pasa en Perú. En Perú hay una pelotera gigantesca, prácticamente una guerra civil, y sin embargo, a nivel macro, su moneda, su economía siguen funcionando perfectamente bien, a pesar de que han tenido como 6 presidentes en los últimos 7 años, una locura, pero sin embargo Perú resiste. ¿Y por qué resiste? Porque tiene un entramado político, jurídico, económico, basado en la Constitución de 1993 que hizo Fujimori, que es muy copia de la que se hizo en 1980 acá en Chile. Entonces, cuando me preguntaban a prueba de rechazo, yo decía, no solamente rechazo, sino que yo encuentro que es buena la Constitución que tenemos. La gente izquierda está confundida y piensa que las políticas sociales se hacen con la Constitución. Eso no es cierto, eso es mentira. Tú podéis tener la Constitución más chica del mundo, incluso podéis no tener una Constitución como el Reino Unido o como otros países, y tener tremendas políticas sociales. Y eso no tiene por qué estar consagrado a una cosa. De hecho, es todo lo contrario. Las constituciones que más prometen cosas generalmente son las que menos las cumplen. ¿Por qué? Porque están dentro de una cultura de palabrería, de mentira, como pasa en la Constitución de Venezuela, que es una de las más largas del mundo, que tiene derechos consagrados para todo y no cumple ni uno solo. Y no hay forma tampoco de mandar al Estado por no cumplimiento, porque es una dictadura plena y tienen todos los poderes cooptados y no hay forma de ganarle un juicio, ni siquiera de contrarrestar o contradecir nada de lo que diga el gobierno de turno. Y en Bolivia pasa 3/4 lo mismo, no exactamente el mismo nivel de dictadura, pero también es un gobierno súper autoritario que tiene controlado y tomado todos los poderes, y cada vez que alguien se ha levantado en contra ha terminado preso, como pasó últimamente con el gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Y eso, o sea, la Constitución del 80 es buena. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que dijo Pellegrini. Pellegrini, lo que yo defiendo de Pellegrini es su derecho a disentir, su derecho a dar su opinión, y que nadie, menos pobres huevones que no le han ganado a nadie en la vida, vengan a criticarlo a él, a su moralidad, a su integridad como persona, por el hecho de que él dé una opinión de una época en que él estaba vivo, era joven, y seguramente muchos de los que lo critican no estaban vivos, no la vivieron, se las contó un profesor o se las contó un papá o gente ignorante, gente que no tenía idea, y seguramente Pellegrini está bastante más informado que ellos acerca del tema, más allá que yo digo que puede haber una discusión sobre eso, pero no sobre el derecho a opinar que tiene él, y está bien, pues, está bien que haya disenso. Como digo, yo mismo no soy de la misma opinión de Pellegrini, pero me parece muy bien que lo diga, y que corramos un poquito la ventana de Bartón, porque en el fondo parece que los zurdos pueden opinar la estupidez que quieran sin ningún sentido, y el resto se tiene que quedar callado y decirles que sí, y cuando uno se atreve a decir algo distinto te censuran, te funan, etcétera. Y eso obviamente uno tiene que estar absolutamente en contra de eso, y eso es una batalla que se da todos los días, incluso opinando a nivel de todo tipo, internet, en persona, con diferentes personas, etcétera. Así que,
y aprovechando su visibilidad como figura pública y como hombre muy exitoso en Chile, que le da una altura a sus opiniones que no las tiene cualquiera, no las tiene un futbolista, porque de hecho un director técnico es alguien que funciona más con la cabeza que con el corazón, o más, con la cabeza más que con las piernas, ¿no es cierto? Él como futbolista no fue muy bueno, pero sin duda como entrenador ha sido un extraordinario entrenador, campeón en Ecuador, campeón en Chile, campeón en Argentina con dos equipos distintos, campeón de la Copa Sudamericana, la primera Copa Sudamericana con San Lorenzo Almagro, que además fue su primera Copa Internacional. Llevó al Villarreal a semifinal a Champions League, que es una proeza, un logro increíble. Fue campeón de Inglaterra con el Manchester City. O sea, uno de los mejores técnicos del mundo y sin duda el mejor técnico sudamericano a nivel de clubes en los últimos 20 o quizás 40 años. Muchas gracias.